Buenas tardes, soy Laura Hernández, soy profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y en primer lugar quiero dar las gracias a la organización de este segundo Congreso Litera por permitirme presentar este trabajo que he titulado La literatura infantil y juvenil en el máster de formación del profesorado de secundaria y bachillerato en la especialidad de lengua castellana y literatura. Es una investigación en la que trato de ver qué presencia tiene la literatura infanto-juvenil en la formación de los futuros docentes de lengua castellana y literatura. Como sabemos, la literatura infanto-juvenil, entendida como ese corpus de textos literarios cuyo destinatario prioritario es un niño o un adolescente, está siendo reivindicada desde hace unos años en el ámbito de la didáctica de la literatura. Ya ha dejado de ser considerada una mera literatura de transición, un puente hacia la literatura para los adultos, y está empezando a ser considerada, como dice Cerrillo, una literatura con mayúsculas, o como afirma Colomer, una literatura mayor de edad. Evidentemente, entre los textos que forman parte de la literatura infantil y juvenil, encontramos obras con valores artísticos y culturales intrínsecos, con gran calidad y complejidad estética y técnica, con profundidad de significado, y se trata de textos que se integran en la tradición literaria general, es decir, que forman parte de ese devenir de movimientos y corrientes literarias y mantienen relaciones intertextuales con otros textos, bien sean del corpus de literatura infanto-juvenil o de textos destinados a lectores adultos. Ello hace que exista un canon de literatura infanto-juvenil porque la literatura infanto-juvenil crea su propio sistema, ¿no? Tiene su propio sistema con sus propios textos canónicos, como podrían ser, por ejemplo, La historia interminable o Harry Potter. Todo ello hace que la literatura infanto-juvenil merezca un estudio filológico riguroso con los mismos parámetros que la literatura para adultos. Sin embargo, esa larga consideración de la literatura infanto-juvenil como una literatura menor, como una categoría subliteraria dentro de la literatura, la ha dejado muchas veces fuera del ámbito académico, especialmente desde la perspectiva de los estudios filológicos. Así, si el estudio de la literatura infanto-juvenil suele abordarse en los grados de magisterio, en las especialidades tanto de primaria como de educación infantil, normalmente no se contempla su estudio en los grados de filología hispánica, lo cual pues hace que ya los futuros docentes de lengua castellana y literatura, que normalmente proceden de grados como filología hispánica o humanidades, accedan a esta literatura con ciertos prejuicios acerca de su baja calidad literaria o de su falta de valor. Lo cierto es que desde una perspectiva didáctica, la literatura infanto-juvenil es una herramienta fundamental para el desarrollo de la competencia literaria de niños y adolescentes. Este primer contacto con los textos literarios que supone la literatura infantil o juvenil ayuda a que el niño y adolescente se familiarice con los códigos y las convenciones de la comunicación literaria, por ejemplo, con los diversos géneros. Además, hace que conozca en qué consisten los principales procedimientos o técnicas literarias. Lo pone en contacto con las figuras literarias, con fenómenos como el ritmo, como la rima, como los diversos tipos de personajes, distintos procedimientos y técnicas de construcción del texto literario. La literatura infanto-juvenil inserta además al niño y adolescente en la tradición literaria, le hace ver cómo los textos mantienen constantemente diálogos intertextuales entre sí y contribuye a que este niño adolescente forje su hábito lector a partir de lecturas que puede desarrollar de modo autónomo fuera del aula sin la presencia de un adulto, integrándose en una comunidad lectora y autoidentificándose a sí mismo como lector. Ya desde la LOSE se planteó que la enseñanza de la literatura debía evolucionar desde una enseñanza de la historia de la literatura a una verdadera educación literaria. Y un punto fundamental de esta educación literaria es crear lectores, es decir, convertir a nuestros alumnos en lectores que sigan leyendo a lo largo de toda su vida, que sigan leyendo sin el apoyo de los docentes fuera de la escuela y que desarrollen su competencia literaria toda su vida, leyendo cada vez textos más complejos, más profundos y más desafiantes. En este sentido, la LOE profundiza en esta concepción de la educación literaria, planteando la necesidad de crear itinerarios lectores en la asignatura que partan de la asignatura de lengua castellana y literatura. Es decir, itinerarios en los que nuestros alumnos lean de manera autónoma, pero también guiada por los docentes o hagan
o lleven a cabo procesos de lectura compartida y de construcción compartida del significado de los textos literarios. Se plantea que los alumnos lean tanto textos de literatura infantil-juvenil como textos clásicos como textos para adultos, que lean textos de diferentes épocas, de diferentes autores, de diferentes ámbitos geográficos. Es decir, que el alumnado se vea expuesto a experiencias lectoras múltiples y diversas que le permitan construir y generar su propia identidad lectora. Esto demanda de los profesores de lengua castellana y literatura que nos convirtamos en mediadores, lo que Munita llama mediadores, en puentes entre nuestro alumnado y el texto literario. Y por tanto debemos tener un conocimiento literario muy amplio, que no esté limitado solo a ese conocimiento del canon de los textos clásicos que adquirimos en la antigua licenciatura o el grado de Filología Hispánica, ni tampoco de la literatura para adultos que leemos habitualmente en nuestra vida cotidiana, sino que también es necesario que tengamos un conocimiento amplio de la literatura infanto-juvenil, un conocimiento lo suficientemente sólido que nos permita seleccionar textos de suficiente calidad literaria como para contribuir al desarrollo de la competencia literaria de nuestro alumnado y que además se adecúen a las características específicas de nuestros discentes en cuanto a gustos e intereses, nivel de desarrollo de la competencia literaria o incluso posibilidades curriculares que ofrezcan cada uno de estos textos. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio es ver si esta formación literaria que parece que nos demanda la legislación educativa con su planificación en itinerarios lectores se corresponde con los contenidos de los planes de estudio del máster de profesorado de secundaria y bachillerato en su especialidad de lengua castellana y literatura. Lo que hemos hecho básicamente ha sido analizar los planes de estudio de este máster en la especialidad de lengua castellana y literatura, centrándonos por tanto en las asignaturas específicas de la especialidad de manera inductiva y cuantitativa. Al observar las guías de estudio de estas asignaturas, hemos visto que aunque las denominaciones de las asignaturas son bastante similares en las 37 universidades públicas cuyos planes de estudio hemos analizado, en realidad los contenidos y competencias que se desarrollan en estas asignaturas son muy variados y hay muchas diferencias entre unas universidades y otras. ¿Cuáles han sido los resultados de nuestro análisis? Bueno, en primer lugar hemos visto que la literatura infantil y juvenil está presente solo en 13 planes de estudio del máster de profesorado de secundaria y bachillerato, la especialidad de lengua castellana y literatura, es decir, en el 35% de los planes de estudio analizados. Y tan solo 4 universidades, un 10% del total, ofrecen una asignatura específica de literatura infantil y juvenil para los futuros docentes de lengua castellana y literatura. Es el caso de la Universidad de Zaragoza, que oferta una asignatura llamada Contenidos Disciplinares de Literatura Juvenil de 6 créditos, de la Universidad de Salamanca, que oferta Literatura Juvenil y su didáctica de 2 créditos, de la Universidad de Burgos, que ofrece Didáctica de la Literatura Juvenil y Animación a la Lectura y a la Escritura, de 6 créditos también, y la Universidad de Alicante, la formación de lector literario en la ESO y el bachillerato. Estas son las que ofrecen una asignatura específica. El resto, el 25% restante, que sí que tiene la ley presente, esta aparece como un subapartado dentro del temario en asignaturas más generales de didáctica de la literatura o incluso de didáctica de la lengua y la literatura. Como podemos ver, la presencia de la literatura infanto-juvenil en el máster de formación del profesorado, el máster que está específicamente formando a los profesores de lengua castellana y literatura del futuro, es muy escasa. Un 65% de los másteres que forman a los futuros docentes de lengua castellana y literatura no tienen presente la literatura infantil y juvenil en sus planes de estudio. En muchos casos, en un 25%, los contenidos de literatura infantil y juvenil están integrados dentro de asignaturas más amplias y entonces no sabemos hasta qué punto se les da un tratamiento lo suficientemente amplio, puesto que dentro de una asignatura tan amplia como didáctica de la lengua y la literatura, pues si se le dedica exclusivamente un tema a la literatura infantil y juvenil, pues quizás esta formación sea bastante limitada. Por otro lado, solo encontramos un 10% de los másteres que ofrezcan una asignatura específica en la que creemos que sí que se le puede dar la suficiente relevancia a la literatura infantil y juvenil como herramienta para el desarrollo de la competencia literaria del alumnado.
Evidentemente que los futuros docentes de lengua castellana y literatura no reciban formación específica en LIC tiene unas consecuencias bastante negativas, porque no van a poder emplear este corpus de obras literarias como herramienta didáctica. No van a ser capaces de seleccionar las obras infantojuveniles adecuadas para el desarrollo de la competencia literaria de su alumnado, o que mejor se adecúen a las características de este. Tampoco van a poseer un conocimiento suficiente del canon de los textos canónicos de la literatura infantojuvenil o de la literatura infantojuvenil más reciente que se está escribiendo actualmente, y muchas veces simplemente se van a dejar guiar por su intuición, por su propia experiencia como lectores cuando eran niños o adolescentes. Las consecuencias de este desconocimiento de la literatura infantil son bastante negativas para nuestra asignatura, pues en muchos institutos el uso que se hace de la literatura infantojuvenil es residual, y en el peor de los casos se hace un uso instrumentalizado de la literatura infantojuvenil, porque muchas editoriales de libros de texto lo que hacen es proponer obras infantojuveniles en las que en realidad lo que se hace es buscar el desarrollo de otros saberes o competencias específicas de otras materias, pero que poco tienen que ver con la literatura. Entonces son obras de calidad cuestionable, que lo que hacen es perpetuar entre los docentes de lengua castellana y literatura la creencia, el estigma de que la literatura infantojuvenil es una literatura subliteraria, es menor, no tiene valor y por tanto no merece ser llevada a las aulas. Es necesario, por tanto, que los futuros profesores de lengua castellana y literatura tengan una formación específica en literatura infantojuvenil, que sería deseable que comenzara ya en el grado de Filología Hispánica y que se completara durante el máster de formación del profesorado de secundaria y bachillerato. Además, también sería deseable que los docentes en activo recibieran cursos de formación y actualización que les permitieran integrar la literatura infantojuvenil en su práctica docente. Podemos concluir, por tanto, que la literatura infantojuvenil ofrece obras literaria, cultural, artística y socialmente valiosas que contribuyen de modo indudable al desarrollo de la competencia literaria de niños y adolescentes, y por tanto este tipo de textos tiene que estar presente en las aulas junto a los textos clásicos o la literatura destinada a los adultos, porque contribuye de modo indudable a la forja del hábito lector y a la construcción de la identidad lectora. Pero, evidentemente, para que esta literatura infantojuvenil esté presente en las aulas, tal como nos propone la legislación, es imprescindible que los docentes de lengua castellana y literatura conozcan y valoren la literatura infantojuvenil, y para ello es cada vez más necesario que el máster de formación del profesorado de todas las universidades contenga asignaturas específicas de literatura infantil y juvenil. Muchas gracias.